Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Nuevamente me contacto con ustedes, les saludo a través de esta red, de este medio de comunicación. Y como siempre, damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por todo, por todas sus bendiciones, por todo lo que nos ha dado aún sin merecerlo. Gracias a Dios porque nos da el gozo, el privilegio de poder compartir, de poder escuchar la palabra de Dios, ese alimento que fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, y que a través de él podemos conocer a Dios, podemos caminar a su lado, podemos estar tranquilos, podemos saber y conocer la voluntad de nuestro Dios. Así es que, mis hermanos, les saludo nuevamente. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por sus familias. Doy gracias a Dios porque les ha permitido, o nos ha permitido más bien, llegar a este día, donde estamos a un día de que se termine el mes de septiembre y damos paso a otro mes, al mes de octubre, ya para terminar prácticamente este año 2024. Damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Y bueno, mis hermanos, como siempre, el motivo de esta comunicación es para compartir con ustedes la meditación de hoy domingo 29 de septiembre del año 2024. Y tiene por título esta meditación: ¿cómo ser justo ante Dios? ¿Cómo ser justo ante Dios? Es una pregunta que muchas veces ni nosotros podríamos contestar. Y es una pregunta o que tal vez sepamos la respuesta, ¿sí? Pero que nos es difícil llevarla a cabo. ¿Cómo ser justo ante Dios? Y para ello voy a permitir dar lectura para ustedes ahí en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, que a la letra dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Damos gracias a Dios porque, pues efectivamente, nosotros somos perdonados por amor, por gracia de Dios, no porque lo merezcamos. No hay justo uno en la tierra más que Jesucristo. Nosotros no somos justos, que deberíamos de serlo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, la humanidad trata de justificarse a sí mismo ante la demás gente. Por ejemplo, en nuestro trabajo, en el trabajo cotidiano, si llegamos tarde, ¿a quién le echamos la culpa? Al tráfico. Ay, jefe, es que había mucho tráfico, es que lo que pasa que esto, que lo que pasa que el otro, que siempre tenemos una excusa, una justificación, ¿sí? Ahí a donde quiera que vayamos, nuestra justificación va por delante. Inclusive, hasta veces en la iglesia, ¿verdad? Ay, pastor, o como quien esté al frente, es que fíjese que ayer, no, hace 8 días no pude venir porque fulanito.
Mejor decir, no pude venir porque me quedé dormido. O no pude venir porque me fui de parranda o X. Pero siempre echamos la culpa a alguien. Queremos permanecer justificados siempre en toda nuestra vida, aún sabiendo que nosotros somos los causantes, que nosotros pudiendo evitar todo eso, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Pero fíjense lo que dice el pasaje que le leímos. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. ¿Y qué es esto? Cuando Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, Él nos presentó justos ante el Padre. Y no porque hayamos hecho buenas obras, no. De hecho, no hemos hecho nada. Tantos años que lleva ya la era cristiana, ¿sí? Tantos años ya, 2024 años que lleva la era cristiana. ¿Y qué hemos hecho nosotros para considerarnos justos delante de Dios? Nada. Mas, sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, por amor a nosotros, nos presentó justos ante el Padre, sin pecado, sin mancha, sin nada de qué avergonzarnos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, como estamos acostumbrados a esta vida, como estamos acostumbrados a andar en el fandango, en el fango del pecado, nos gusta estar revolcándonos, ¿sí? Y por ende, nos vamos manchando y no somos justos, no permanecemos, no hemos sabido permanecer en esa justificación que Cristo hizo ante el Padre por nosotros. Por eso, Job se plantea esa pregunta: ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo nos justificaremos nosotros? Si el Señor sabe todo de nosotros, si Dios conoce todo de nosotros, ¿qué le vamos a contar a Dios? ¿Qué le vamos a decir? Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce nuestro corazón, Él sabe todo de nosotros. Por más que tratemos de justificarnos ante Dios, no lo vamos a hacer. Lo mejor es: Señor, reconozco mis pecados, porque ante ti todo queda a la vista. Delante de ti nada queda oculto, Señor. Por eso Job se plantea esa pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre ante Dios? Muchos creyentes del Antiguo Testamento se hicieron la misma pregunta sin hallar respuesta. Y yo te invito, mi hermano, mi amigo, a que tú te hagas esa pregunta: ¿cómo me podré justificar ante Dios? No vas a encontrar respuesta. ¿Por qué? Porque todo en nosotros es pecado. Todo en nosotros está mal delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir conforme a la voluntad del Señor. Dios había dado una ley a su pueblo con mandamientos que debían cumplir. Dice Lucas 10:28. Lucas 10:28 nos dice así:
Lucas 10, 28. Dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Sí? Cuando Dios le dio a su pueblo unas leyes, ¿sí? ¿Se las dio para qué? Para que las cumpliera. Esas leyes no nada más fueron para el pueblo de Israel, sino esas leyes están vigentes aún en la actualidad para nosotros. Y así como dice en Lucas, bien has dicho, haz esto y vivirás, eso nos lo dice a nosotros también, que hagamos eso y viviremos, que cumplamos la palabra de Dios, que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y solamente así podremos ser justos delante de Dios, haciendo y viviendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Podremos ser justos, ¿sí? Haz esto y vivirás. Pero nadie pudo cumplir esta ley. Ella solo se demostró que el hombre, por sus propios esfuerzos, es incapaz de ser irreprochable. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos, mis amigos? Que nosotros, por nuestro propio esfuerzo, no podemos ser irreprochables. Si no podremos ser limpios, no podremos ser intachables, no. Muchas veces nos atrevemos a decir de X o de Y persona, es una persona intachable, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos que es una persona intachable? Queremos decir que es buena gente, queremos decir que es bien portado, queremos decir que es educado, ok, qué bueno, eso ante la sociedad, ¿sí? Y tal vez para la sociedad seamos intachables, pero eso no nos sirve de nada delante de Dios. Eso no nos sirve de nada. Porque Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestro corazón, como les decía al inicio. Delante de Dios debemos de ser como Él es. Dice su palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Dios es justo, misericordioso, piadoso, ¿sí? ¿Nosotros somos justos? ¿Nosotros practicamos la misericordia? ¿Nosotros practicamos la piedad? En una palabra, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. De esos frutos del amor, ¿cuántos tenemos? Y no nada más tenerlos, sino si los ponemos en práctica. Veamos, mis hermanos, veamos, mis amigos. Muchas veces nos decimos ser justos, y en verdad, ¿eres justo? Así es que dice, pero gracias a la obra cumplida por Jesús, tenemos una respuesta a la pregunta de Job. ¿Sí? Gracias a la obra cumplida por Jesús, tenemos una respuesta a la pregunta de Job. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Bueno, gracias a Jesús nos podemos responder esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Dice, todos los que creen en Jesucristo son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Romanos
3:24. ¿Sí? Romanos 3:24 nos dice, por cuanto todos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por gracia, no porque lo merezcamos, recordemos, porque nosotros no merecemos nada. Todo es por gracia de Dios. ¿Sí? Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Ahora, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Yo pregunto, mi hermano, mi amigo, ¿qué es la fe? En hebreo nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ha visto. O la convicción de lo que no se ha visto y la convicción de lo que se espera. A ver, vamos a verlo bien. Hebreos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Veamos, nosotros tenemos fe. Ahora dice aquí que por fe, ¿sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si nosotros en verdad tenemos fe en Dios, en Jesucristo, pero una fe buena, una fe firme, no una fe tambaleante, una fe como la de Abraham, una fe como la de Job, una fe como la de varios patriarcas de las cuales nos habla la Biblia. Una fe como la de Jesús. ¿Sí? Si nuestra fe, dice su palabra, que si nuestra fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, grandes cosas haríamos. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque en primera, nuestra fe viene siendo insignificante. E insignificante que también viene tambaleándose. No es una fe firme. Entonces, ¿cómo decimos que somos justificados? ¿Cómo decimos que somos justos? ¿Cómo nos podremos justificar ante Dios? Dice Romanos 5:9. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos. Y como les decía al principio, Jesucristo con su derramamiento de sangre, con ese sacrificio que vino a sufrir, vino a dar su vida, vino a morir por nosotros, a derramar su sangre en esa cruz. Por ese acto tan hermoso, nosotros somos justificados. ¿Sí? Pero volvemos otra vez a lo mismo, ahora sí como dice la palabra de Dios, y es muy fuerte, pero es cierto, somos como perros que vuelven
a su vómito. Y es cierto, mis hermanos, es cierto. Dios nos rescató a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Pero nosotros volvimos otra vez a las andadas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿cómo decimos que somos justos? ¿Cómo decimos que somos justificados ante Dios? Estas afirmaciones muestran cómo podemos ser justificados, es decir, declarados justos por Dios mismo. Si nosotros creemos en Jesús, si nosotros creemos y permanecemos en ese acto de justificación, seremos salvos. Muchas veces decimos que por fe somos salvos, ¿sí? Y vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar, mi hermano, mi hermana, mi amigo, ¿cómo está tu fe? Si tú dices que por fe eres salvo, si decimos que por fe somos salvos, ¿en verdad seremos justificados ante Dios? ¿En verdad has practicado la justicia? ¿En verdad has puesto a obrar tu fe? ¿En verdad has compartido ese amor al prójimo, al necesitado? ¿En verdad te has tomado de la mano de Dios y has aprendido a caminar con Él? Somos justificados gratuitamente. La justicia que Dios ofrece no se paga. La gracia de Dios hace que Él perdone a los hombres que solo merecen su juicio. ¿Sí? Vuelvo a repetir, nosotros no merecemos nada. Lo único que merecemos es el juicio de Dios. Pero como Dios nos ama tanto, su gracia hace que seamos perdonados. Fíjense, la gracia de Dios hace que seamos perdonados. No porque lo merezcamos, sino por amor, por el amor de Dios hacia nosotros, hacia mí, hacia ti, hacia cada uno de ustedes que me ven y que me escuchan. Todos entramos dentro de esa gracia de Dios. No hay quien pague un favor de Dios. No hay quien pague su salvación. No hay quien pague la justificación. Nadie puede hacer eso. Así habrá pastores que te digan que de acuerdo a tu ofrenda va a ser tu salvación. Es mentira eso, porque la salvación no se compra. La salvación no la puedes pagar, ni con tu propia vida pagas tu salvación. Porque eso ya fue pagado y es un regalo de Dios para nosotros. ¿Sí? Así es que mi hermano, mi amigo, la sangre de Jesús es el medio también, atestigua que el pecado ha sido juzgado. La fe es la mano del hombre que capta este don gratuito y maravilloso. Si nosotros, vuelvo a repetir, si nosotros tenemos fe, vamos a poder captar, vamos a poder retener en nosotros esa justificación.
Mi hermano, mi amigo, dejo esta pregunta para que cada uno de nosotros investiguemos por nuestra cuenta y podamos responder. ¿Cómo ser justo ante Dios? Te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos has permitido escuchar tu palabra. Meditar ahora, Señor, en este hermoso tema de cómo podremos justificarnos ante ti. Si tú conoces todo de nosotros, si tú conoces nuestros pensamientos, tú eres el único que puede escudriñar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y ante ti, delante de ti, Señor, no queda nada oculto, Padre. ¿Cómo podremos justificarnos ante ti? Solamente creyendo en el poder de tu maravillosa gracia, solamente creyendo en el poder de la sangre de Jesucristo, solamente creyendo en tu Hijo bendito, Señor, nuestro Señor Jesús. Solamente, Señor, podremos ser justos, vivir conforme a tu voluntad, tomarnos de tu mano y caminar a tu lado. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, volver al camino y permanecer en esa justificación. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano, mi amigo, pues nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Te exhorto, te recuerdo que compartas. Comparte esta palabra. Comparte este alimento. No se lo niegues a nadie. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a tu familia. Que Dios bendiga tu hogar, tu trabajo. Que Dios te fortalezca. Y que en esta semana que iniciamos, Dios conceda los anhelos de tu corazón, te guarde en el hueco de su mano, te proteja y te bendiga ahora y siempre. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Primero Dios. Y hasta luego. Dios les bendice.